Hemos pasado un proceso de aprendizajes de cómo realizar políticas públicas. Ha llegado el momento de analizar cuestiones que van a la realidad de nuestro municipio. Hoy iniciamos eligiendo el problema que va afectando al municipio de Otompe Blanco. Este problema o esta problemática es llamada la seguridad pública o la inseguridad que se presenta en el municipio. Nuestra principal tarea será recabar datos que nos puedan hacer conocer cuál es la magnitud de este problema, qué tipo de inseguridad se da y por qué se da. Será un proceso largo en el que tendremos que analizar cuidadosamente para poder conocer el trasfondo de esta problemática. La seguridad pública es parte de las obligaciones que debe tener el gobierno ante su sociedad o la población que pertenece al municipio de Otompe Blanco. Sin embargo, hay ocasiones en donde existen problemáticas que van afectando para que esta atención del gobierno no pueda darse de alguna forma. En este proceso de investigación, de recabar datos, nos centraremos en la parte de cuál es el enfoque que tiene este problema de inseguridad, cuáles son los factores que intervienen, quiénes son los actores que van interviniendo durante el proceso de este problema, cuáles son sus retóricas, cuáles son sus recursos con los que ellos intervienen ante este hecho. El primer paso es reconocer que este problema está afectando de manera elevada a la sociedad. Sin embargo, tendremos que realizar varios procesos para conocer si realmente este problema, qué tan grande es. ¿Es pequeño, mediano, grande? Hay que conocer la magnitud en la parte de la afectación hacia la sociedad. Después, primero que nada, haremos una intervención de observación ante cómo es el entorno que envuelve este problema. En las principales colonias, que son Caribe, Lagunitas y Del Bosque. Haremos un rondín para poder observar cuál es el entorno que envuelve a este problema y qué factores pueden intervenir en dicho problema. Para realizar este trabajo de proyecto es necesario varios factores, es necesario varias intervenciones, entre los que haremos la recabación de datos conforme a diferentes metodologías, tanto cuantitativas y cualitativas. En las observaciones podemos conocer cuál es el entorno que engloba este problema. Más adelante, al realizar las entrevistas y realizar las encuestas, podemos conocer con más precisión cuál es la afectación que sufre la población ante este problema. Cuáles son los problemas que sufren y con qué frecuencia estos se presentan. También podemos conocer cuáles son los factores que hacen que esos problemas surjan dentro de la población. En el transcurso del reconocimiento de esta problemática podemos percatarnos quiénes son y qué actores juegan un papel importante dentro de esta problemática. Está dividido entre los actores públicos y privados que intervienen en este problema. En la parte pública identificamos como actores activos a los habitantes de las colonias que son los principales afectados de esta problemática. Son los que intervienen en la mayoría de este problema. ¿Por qué? Porque son los que sufren los asaltos, robos o cualquier tipo de problema de inseguridad. Son ellos los que se ven afectados ante este hecho. En segundo lugar, tenemos las instituciones públicas, que son los que pueden intervenir si este problema llega a ser tratado para darle una posible solución. ¿Con qué? Con sus respectivas instituciones o programas, ellos podrán intervenir ante esta problemática. También tenemos a esos actores que juegan un papel muy importante dentro de la seguridad de la población, que son los que pueden influir en dar la confianza de seguridad ante la población.
Esos son los policías, los guardianes de la seguridad de la población. Ellos intervienen de manera con una organización y en la parte de la fuerza, porque ellos pueden intervenir en acciones o en problemáticas de robos, asaltos o riñas entre vándalos o cualquier tipo de la sociedad que pueda sufrir esa problemática. Otros actores que son de los más que juegan un papel también muy importante y que son los causantes de que este problema pueda surgir son los delincuentes o vándalos. Podemos identificarlos como personas que alteran la paz pública y que pueden afectar a la población en general en diferentes sectores. Los actores públicos pasivos identificamos a instituciones civiles o organizaciones religiosas. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden intervenir de manera que con las enseñanzas o con los valores que ellos enseñan dentro de sus instituciones pueden generar que la población pueda tener una manera de pensar en el que puedan dar soluciones ante ese tipo de problemáticas y poder dar una posible solución ante esos problemas de seguridad que pueden suscitarse en las colonias. Otro de esos actores son los transportes públicos. ¿Por qué? Porque ellos también juegan un papel dentro de esta problemática. A veces la gente ya no confía en subir a un taxi, a un transporte público, por miedo a que dichas personas que conducen esos automóviles puedan ser también quienes formen parte de esta inseguridad y quienes también puedan dar temor ante la intervención de manera negativa a la población. En la parte del sector privado identificamos las empresas que existen en las colonias o que están establecidas ahí. Ellos también se ven afectados ante esta problemática, sin embargo, tienen la capacidad de poder implementar con su recurso económico y infraestructura la parte de establecer métodos de seguridad para su propio beneficio. Estos también pueden ayudar a la población que reside en ese mismo espacio, porque van generando un poco más de confianza en la parte de la seguridad. Otros actores podrían ser los proveedores de esas mismas tiendas. Para recabar datos que fueran verídicos, fue necesario acercarnos al sentir de la ciudadanía, cómo ellos se ven afectados con esa problemática de inseguridad. A continuación, les mostraremos unos fragmentos de entrevistas con la ciudadanía, demostrándonos cuál es esta magnitud de esta problemática que se vive en las colonias del municipio de Otompe Blanco. El tema de inseguridad es un problema que causa inquietud entre los habitantes del municipio de Otompe Blanco. Nuestra principal labor será investigar cuáles son esos problemas de inseguridad que se dan en las colonias que tiene a su cargo la policía municipal y con qué frecuencia estos se presentan entre los habitantes de dichas colonias. En este momento nos encontramos en la colonia Lagunitas, una de las colonias que tiene a su cargo la policía preventiva del municipio. Nos dedicaremos a hacer entrevistas y encuestas que nos den información acerca de qué tipo de inseguridad se presentan con regularidad o con frecuencia de los habitantes de esta colonia, como lo es el robo, los asaltos. En este momento nos encontramos con una habitante de la colonia Lagunitas. Ella nos va a comentar su testimonio acerca de la inseguridad que se presenta en su colonia. ¿Qué tan seguro se siente en esta colonia? Pues no hay seguridad porque pues aquí cada rato nos están robando. Todavía ayer, antier, se robaron aquí unos clavos, un ganso, un perico y en la escuela cada rato le roban. ¿Y cómo actúa la parte de seguridad? Pasa la policía, pero cuando pasa ya robaron, ya no hacen nada porque no saben quién es el que entra. ¿El principal problema que existe es el robo entonces? Sí, la inseguridad y el robo. Porque pues uno no sale con confianza de su casa.
sabiendo que cualquier ratito, cuando llegue ya no está. Ya te robaron. ¿Existe problemas de alcoholismo o drogadicción? La verdad, eso sí no sé. ¿Pandillerismo? ¿Qué percibe? No, aquí ya, antes había, pero ahorita ya no hay que peleen ahí en la calle. Ahora poco mataron a un señor allá, pero no sé por qué. Okay. ¿Qué confianza le tiene usted a los policías o a las personas que salvaguardan la seguridad? Pues la verdad, hasta ahorita no he tenido que tratar con ellos porque pues, nosotros nos cuidamos solos. Nosotros no nos metemos en broncas de nada, nomás nos da coraje que le roben al kinder, que le roben a la escuela, porque nosotros mismos los padres de la familia colaboramos después para que si ya rompieron esto, que si el ventilador, que es todo lo que se roban. No hay. Pues a nosotros nos vuelven a cobrar las cosas. O sea, nos piden colaboración. ¿Usted percibe entonces que la inseguridad en esta colonia es alta? Sí, porque mayormente tenemos que estar en casa siempre. Alguien tiene que quedar cuando te vas de viaje. Te vas con la idea de que cuando regreses ya te pueden haber robado. Y si tienes perros. Muy buenas tardes, somos de la Universidad de Quintana Roo. Estamos haciendo un proyecto de investigación acerca de cómo se encuentra la seguridad en el municipio de Otompe Blanco y principalmente en las colonias que maneja la zona municipal. Usted como servidor público, ¿qué opina sobre la seguridad pública en el municipio de Otompe Blanco? Se está haciendo un esfuerzo, ya que lo que nosotros como seguridad pública somos preventivos y se le invita mucho a la comunidad porque no solo depende de las autoridades, también tiene mucho que ver el entorno social de la gente. A veces la gente dice, quieren que haya vigilancia en un lado, pero a veces como vecino, ni siquiera entre ellos están atentos de lo que pasa en su comunidad. Entonces siempre se les hace la invitación de que sea un trabajo conjunto, no solo de las autoridades. ¿Qué problemas de inseguridad percibe desde su entorno como servidor público, como policía preventiva? Mayormente lo que es, ya no se maneja como una falta administrativa, pero mayormente es la vagancia de los jóvenes, que a pesar de que tener espacios, aún hay mucho, ¿cómo se dice? Tal vez el vandalismo, a veces mucho cuidado, mucho el descuido de los padres, porque no saben con quiénes se llevan sus hijos, y eso origina de que caigan ya en que es drogas o alcoholismo, y mayormente los jóvenes son los que representan como un factor de riesgo entre ellos mismos. Nosotros lo que tratamos de buscar es minimizar esos puntos rojos que hay a veces en las colonias, donde se roban los jóvenes. Y conforme a esa experiencia que usted ha tenido, ¿cuál es el principal factor que usted cree que se deba por lo que se dé ese tipo de problemas? Anteriormente, porque no tenían espacios. Ahora pues el gobierno, hasta donde puede, pues hace jornadas sociales, los trata de invitar de que participen en torneos de fútbol, talleres, para que se mantengan ocupados y tratar de alejarlos un poco más de las calles. Es lo que se está viendo ahorita con la administración actual. Se trata de hacer hasta las madres solteras y todo. Yo sé que tiene nada que ver, pero sí, todo eso es un conjunto. Antes el contexto de la sociedad. Antes, pues los jóvenes iban al parque, y decían, no, pues hay parque para que vayan. Pero ahora lo que está haciendo la administración actual es de que eventos donde se atraigan más a los jóvenes, para que estén más ocupados en otras actividades. Y por lo que tengo entendido, que hasta ayudarlos en su escuela, pero ojalá se haga esos programas. Ok. ¿Y qué tan grave percibe que es el problema, o se ha minorado el problema, o ha aumentado conforme ha pasado este tiempo? No es que esté aumentando. Ahora uno dice, es que en la colonia no pasaba esto, o en Chetumal no pasaba lo otro. Pero era porque no había tanta comunicación. Ahorita pues pasa algo en algún lugar y lo suben al Face. Y dicen, no, fíjate que robaron ahí, fíjate, está aumentando la delincuencia.
Y si no es que esté aumentado tan exponencialmente, tampoco lo estoy minimizando, sino que ahora, como hay mucha información, nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto o el tamaño que hay. Por eso, como te digo, no solo es el trabajo de las autoridades, sino también de todo el sector civil de la sociedad. Un trabajo en conjunto. En conjunto. ¿Y cuál es el papel principal que usted juega como parte de ese plan que se maneja dentro de la sociedad? Bueno, así como servidor público, así en la Secretaría de Seguridad, tratar de prevenir, ya sean los delitos, infracciones. Nosotros somos como la primera línea. En el momento en que nosotros estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia, también eso hace que la gente, pues, como si tenía intenciones de tratar de no sé, que esa idea no sea tan constante en ellos, sino que tratar de salvaguardar lo que es, ¿cómo se llama? Los parques, áreas, las casas, todo eso. Conforme a esos programas o estas iniciativas que se han planteado durante las administraciones pasadas y la actual, ¿usted ha visto algún cambio, una mejora o aún ve que existe un problema presente en ello? En algunas colonias sí he visto cambios, porque antes eran muy conflictivas, pero cuando empezó algo que le llamaban vecino vigilante y hacer, o sea, reuniones con los comités vecinales, en algunas colonias sí como que se maduró más la idea y se redujo mucho lo que es los robos a las casas o el vandalismo que había en los parques, porque había parques donde no podían ir porque pues o los agredían o los corrían de ahí. Entonces en otros lados pues aún no se madura la idea, lo que es el trabajo conjunto con nosotros. Ok, usted que maneja esta zona de principalmente la parte de esta colonia, que es el bosque, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema de inseguridad que percibe? Vandalismo. Ok, bueno, sería todo por nuestra parte, le agradecemos su atención. ¿Tiene algún comentario acerca de esta entrevista? Pues, más que nada, así como se pide vigilancia en todos los... Nos encontramos grabando en una de las colonias que maneja el municipio por parte de la seguridad. Esta es la colonia del Bosque. Nos encontramos haciendo una observación de cómo se encuentra el entorno que rodea a esta colonia. Para más adelante ir conociendo cuál es en realidad la cuestión que maneja la parte de seguridad, qué tan segura es, qué aspectos son cuestionables ante las observaciones que nosotros vamos a encontrar en estos momentos. Podemos encontrar a unos jóvenes que básicamente están pues en malos caminos, siendo partícipes del problema del alcoholismo, uno de los aspectos que puede generar la inseguridad en las colonias del municipio de Tonto Blanco. Estas son las imágenes que podemos encontrar de esa colonia. Podemos encontrar el tipo de viviendas que se encuentran. No existe solamente un tipo de nivel social, es bastante variado las imágenes que podemos encontrar.
en el aspecto del nivel social que se encuentran, basándonos en la parte de las infraestructuras de las casas que se encuentran en esta colonia. También influye la parte de los alumbrados públicos que cambian. Es un aspecto importante en el hecho de que la gente pueda sentirse segura de salir por las noches en su colonia a realizar sus actividades diarias. Y esos jóvenes que siguen, que tal vez no tienen un hogar donde estar, o simplemente es su pasatiempo, es el ocio que ellos es a lo que dedica su tiempo, quizás por haber recabado información, datos importantes para la definición de esta problemática. Nos hemos percatado de que cada actor, de que cada participante en esta problemática tiene una retórica muy diferente conforme al entorno en el que se encuentra. Cada uno tiene una perspectiva diferente. La ciudadanía tiene la perspectiva de que realmente tiene una afectación muy alta en la parte en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque a veces no se sienten seguros de salir a las calles, o quizás en uno de los fragmentos de las entrevistas que pudimos obtener, encontramos que una ciudadana nos menciona que para cuando ellos tienen que salir de viaje, alguien tiene que quedarse en sus casas para poder cuidar de ella. Entonces no tienen la confianza de poder salir y dejar sus pertenencias y sentirse seguros de que nadie podrá enajenar su propiedad. En la retórica de la cuestión pública o de los actores públicos, las instituciones, ellos lo manejan de que están tomando cartas en el asunto, de que es una problemática que se ha estado tratando desde diferentes ámbitos, de que no es la primera vez que se está tratando esta problemática. Ellos manejan programas o implementaciones para que esa problemática se pueda erradicar poco a poco. Otra de las retóricas que se maneja en este proyecto es que existen diferentes instituciones y organizaciones que están dedicadas a tratar la violencia, y en esta tienen diferentes perspectivas. Con las encuestas realizadas pudimos detectar con la cuestión de cómo percibe la ciudadanía la seguridad en su colonia, obteniendo el resultado de la colonia Lagunitas, El Bosque y El Caribe. El resultado de que la seguridad se encuentra en un nivel regular en las tres colonias visitadas, por lo que este problema no se encuentra en un índice alto de crecimiento, sino que se mantiene con los datos recabados, con las encuestas hacia los ciudadanos de las tres colonias que maneja la Dirección de Seguridad Pública del municipio, pudimos encontrar que existen principalmente 4 causas de la inseguridad, que son el asalto, la violencia, el robo a casa habitación y el vandalismo.
Los factores del asalto, entre los que encontramos, fueron los recursos, la falta de empleo, vigilancia, falta de comité de vigilancia, que son los aspectos que provocan que esta causa se dé en las colonias del municipio. En la causa de violencia encontramos los factores de daños psicológicos, peleas, maltrato, inestabilidad familiar, problemas económicos y vicios, que engloban la causa del problema de violencia. En la causa de robo a casa habitación, sus factores vienen siendo la falta de recursos, vigilancia, los valores, la pobreza, el desempleo y la educación, que son los principales factores que ocasionan esta problemática. En la causa del vandalismo, sus factores son los vicios, la falta de atención familiar, la falta de programas sociales que no permiten a los jóvenes tener espacios para recrearse, por lo cual tienen que optar por... En el modelo Moore dividimos los efectos del sector público y los efectos del sector privado. En los efectos del sector público encontramos los atributos que son la violencia y agresiones y la falta a los derechos de la libertad. El que prevalece más es la violencia y agresiones, en la que encontramos los componentes que son el alcoholismo, la drogadicción y el pandillerismo. En este caso, el que se da con mayor auge es el alcoholismo. Su indicador componente es el consumo de bebidas alcohólicas, que es el principal ocasionador de violencia e inseguridad. Los efectos en el sector privado se encuentran principalmente dos, que es el robo y los asaltos. El que prevalece más son los robos. Sus principales componentes son las pérdidas materiales, los gastos extras en materiales de seguridad y la desconfianza hacia la parte de seguridad. El que prevalece con más auge es las pérdidas materiales, por lo cual su principal ocasionador es el aumento de robo. Hemos llevado un proceso para poder definir esta problemática que se suscita en las colonias del municipio de Otompe Blanco. Al principio nosotros planteamos una hipótesis de que los principales factores o el principal factor que da que se presente esta problemática es las condiciones en que viven las personas o la clase social. Sin embargo, en el proceso de recolección de datos nos podemos encontrar de que esta no es la principal razón por la que se da esta problemática, sino que hay otros factores que intervienen para que este problema se dé, como son el hecho de que se den los robos, los asaltos o la violencia. Esos tienen otros factores que hacen que se den este tipo de problemáticas, como lo son el alcoholismo, la drogadicción o la falta de espacios donde recrearse de los jóvenes. Por lo cual nos pudimos obtener datos para poder tener la magnitud de esta problemática, qué tan grande es o qué tan pequeña se ve entre la población otonense. Los resultados que pudimos encontrar es que es un problema que se ha estado tratando de años anteriores, por lo cual en este momento, con la información que nosotros obtuvimos, podemos decir que es un problema mediano, no es un problema tan grande porque se ha estado tratando, por lo cual ha tenido una función, por lo que este problema no es posible de erradicar. Sin embargo, no hay que dejarlo pasar,
porque más adelante puede ser que tenga un alto índice de crecimiento. Es mejor mantenerlo con acciones positivas para que este problema poco a poco vaya disminuyendo en sus tasas de crecimiento. Llegamos a la conclusión de que esta problemática no es tan grave, se mantiene en una etapa mediana, por lo cual es necesario intervenir con programas o cuestiones que puedan mantener este paso y poco a poco ir disminuyendo esta problemática, porque es uno de los problemas que afectan realmente a la sociedad chetumaleña.